Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. Bienvenidos a Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berber y hoy los invito a acompañarme en un recorrido que inspira, reta y transforma. Fíjense que en esta edición hablaremos de lo que significa ser empresario en la actualidad, en una época en la que los desafíos globales exigen más que solo buenas ideas. Requieren visión, estrategia, resiliencia y, por supuesto, propósito. Ser empresario hoy implica atreverse a crear valor en medio de la incertidumbre. Nada fácil. Significa liderar equipos diversos, tomar decisiones conscientes y hacerlo con una mirada humana y sostenible. Nada sencillo en esta época. Pero tú, ¿qué tan preparado estás para transformar una buena idea en una historia que trascienda? Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado, Eduardo Feldman, que es un ejemplo de cómo el liderazgo con propósito trasciende fronteras. Hoy descubriremos con él cómo se pasa de la idea a la acción, qué competencias necesitas para que esto sea posible y, por supuesto, cómo mantener vivo el propósito que impulsa cada paso en el camino. Permítanme leer un poco de su semblanza antes de escucharlo. Él es fotógrafo profesional, él es explorador, fundador de una empresa llamada Paseos Polares. Es una empresa mexicana que organiza expediciones de lujo. No se pueden imaginar hasta dónde. Él las organiza al Ártico y a la Antártida. Bueno, su historia comenzó en los Scouts, siguió con una carrera en psicología organizacional y más tarde lo llevó a fundar Fotopaseos. Este es un proyecto que lo llevó a recorrer el mundo fotografiando los lugares más impresionantes del planeta. Imagínense, él ha publicado portadas en National Geographic, liderando expediciones por el Yukon, allá en Canadá, la Patagonia, Islandia, India y mucho más. Y hoy dedica su vida a inspirar a otros a maravillarse con la belleza que existe en este mundo. Eduardo, un enorme gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. Oye, pues vamos a querer saber absolutamente todo. Creo que tú tienes mucha experiencia para compartir a todos aquellos que están dudando o queriendo iniciar su propio proyecto, emprender, y tú nos vas a dar muchas ideas con tu propia experiencia de cómo sucede esto. Pero antes que nada, y pues quisiera yo saber, ¿hubo algún momento clave que tú puedas identificar que haya sido el detonante que tú decidieras iniciar tu propio proyecto? Cuéntanos. Sí, ya me había graduado de la universidad. Había empezado a trabajar. Digo que tenía tal vez pues un año trabajando normal, digamos, este primer año laboral después de que egresas. Y pues me di cuenta que tenía resueltas muchas cosas, ¿no? Con el tema profesional, ya empezaba a ganar algo de dinero, estaba agarrando experiencia, pero había un tema personal que pues que no sentía que estaba llenándolo con el trabajo y entonces pues tuve que tomar una decisión de cómo lo logro, ¿no? Y esa decisión pues fue empezar un proyecto que en ese momento no podía decir que yo lo veía como una empresa, yo lo veía como un proyecto, yo lo veía como algo que pues simplemente me iba a ocupar los fines de semana, que justamente es el inicio de Fotopaseos, y que eventualmente lo eché a andar y eso fue lo que me llevó a después convertirlo en una empresa. Entonces yo puedo decir que era una inquietud personal que el mundo laboral no me daba, era de querer aprender y socializar con la fotografía y poco a poco eso, pues una cosa llevó a la otra y todo cambió. Qué barbaridad, fíjate. Bueno, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Me estás hablando, ¿hace cuántos años tú tomaste la decisión, como mencionas, de dejar un trabajo estable, digamos,
que tenías un ingreso con toda la certeza de que cada determinado tiempo lo estabas recibiendo, que tenía que ver con tu carrera, y de repente decides renunciar a ello e iniciar un proyecto lleno de incertidumbre. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo fue? Y si fue poco a poco o decidiste romper e iniciar con todo en este nuevo proyecto. Esto debe haber sido por ahí del 2010, 2009, 2010. Y no fue de golpe, y eso creo que es un acierto que lo veo en retrospectiva y hoy en día se lo puedo compartir a más personas. O sea, el salir de una carrera, buscar trabajo está bien, y volverte emprendedor está perfecto. Yo siempre voy a estar a favor de emprender, pero definitivamente no hay que hacerlo de golpe. Yo en ese momento me acuerdo que hablé con mi jefe y fui muy honesto con él y le dije, oye, estoy haciendo los fines de semana este proyecto que es llevar fotógrafos a parques, a mercados, y me está empezando a consumir tiempo también entre semana porque me tengo que preparar. Y entonces empecé a negociar con él un esquema pues por horas, donde me iba a quitar a mí ciertas horas de mi semana para que yo se las pudiera dar a mi proyecto, y empezamos con una tarde y luego 2 tardes y luego un día completo y luego 2 días completos, y más o menos hasta que acabé con un medio tiempo, y así me mantuve un buen rato haciendo fotopaseos ya de medio tiempo para estar listo el fin de semana y que sea algo profesional, y en el negocio también. Y ya llegó un momento en donde los dos acordamos que yo ya no iba a seguir porque mi proyecto ya estaba jalando, ya tenía cierta fuerza, y también no perdí el ingreso durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces fue una transición. Yo creo que eso fue la clave de que lo pudiera hacer, porque si hubiera tenido que madurar fotopaseos y además mantenerme, seguramente hubiera entrado en algún aprieto. Y esto me mantuvo, digamos, con los 2 pies hasta que pude despegar. Mira, eso es maravilloso porque justo esas dudas luego nos detienen, y creo que este es un buen camino, ¿no? Cuando obviamente esto lo permite tu trabajo, y esto también es un tema de una buena negociación que pudiste tener. No siempre se tiene, pero cuando se tiene hay que intentarlo, y creo que tu ejemplo es muy bueno para saber que sí es viable. Eduardo, ¿cómo definirías hoy, digo, tienes 15 años en este proyecto, por lo menos, ¿cómo definirías lo que significa ser empresario en esta época, en donde lo que prevalece es la incertidumbre, la velocidad, el cambio? Y bueno, de hace 15 años a la fecha, tú lo vives con diferencias. ¿Es diferente antes a este momento? Pues, o sea, yo creo que ser empresario es poner las cosas en acción. No, es tener un poco la visión de tener diferentes elementos, tener una visión de hacia dónde quieres llegar, y agarrar lo que tienes y acomodarlo de tal manera, echarlo a andar para que las cosas empiecen a funcionar. Eso yo creo que no ha cambiado ni hace 15 años ni hoy, y no creo que cambie, ¿no? Porque a fin de cuentas en verdad, es acomodar las cosas con un propósito. Definitivamente, pues sí hay nuevas herramientas hoy en día que no existían hace 15 años, y que también es parte de ser empresario, estar número pendiente de que ya existen, ¿no? O sea, no olvídate de saberlas utilizar. Hay que saber que hay nuevas cosas que están pasando, mantenerte un poquito a la vanguardia. A mí me gusta mucho la tecnología, entonces a mí me gusta meterme y ver y jugar, y aunque pues cada vez veo que ya no está hecho tanto para mi edad, pues igual, ¿no? Ahí doy la lucha y me intento actualizar para estar al día. Y definitivamente, y hablando ya particularmente de la inteligencia artificial, que yo creo que es un tema que no podemos no hablar, es algo que es una herramienta que yo no la tuve hace 15 años, no existía. Siempre intenté y siempre yo he apostado por los sistemas. Para mí eso ha sido muy importante, aunque yo no soy ingeniero ni mucho menos, pero yo siempre dije, el sistema es el que manda, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible para que el sistema se refuerce, porque el día de mañana el sistema es lo que nos va a permitir crecer o decrecer, o ver qué hacemos para seguir avanzando. Y hoy en día con inteligencia artificial, pues es lo mismo, pero en esteroides, ¿no? Tienes ahí un superpoder que lo puedes aplicar en 1000 ejes, y eso te hace muy fuerte.
Maravilloso. Y hago una aclaración, Eduardo. Además de que estás muy joven, la tecnología es para todas las edades, para todos los que nos gusta entrarle. Y bueno, es verdad, ahora es la tecnología, sí o sí se tiene que incorporar en los proyectos empresariales, cualquiera que estos sean. Y aquí tú eres un ejemplo de que siempre te has mantenido vigente y supongo que ese es un ingrediente para que tu proyecto siga adelante. Oye, cuéntame, en todas estas partes, ingredientes, llamémosle, ¿qué tan importante es combinar esto que le llamamos la pasión combinada con una visión estratégica y que todo eso, además, dentro de estos elementos, lo podamos llevar de la idea a la acción? Cuéntame, ¿cómo combinar la pasión con la visión estratégica? Es a fuerzas. O sea, la pasión es la gasolina. La visión estratégica, pues es tu imaginación, ¿no? O sea, literal, es una visualización de algo que tú dices, por allá va, hacia allá va, pero la pasión es el día a día, es lo que hace todos los días levantarte y echarle ganas, y creo que la pasión, donde más te das cuenta que la necesitas es en los días malos. Porque en los días buenos, pues todo está padre y es un éxito, pero como emprendedor son más los días, ¿no? Que acabas destruido, que son puros nos, que te das cuenta que te cierran puertas, y entonces, pues si tuviste esa visualización, esa visión estratégica clara y tu pasión te da esa fuerza, pues dices, bueno, ya acabó el día y mañana volver a empezar, y mañana tendrás más suerte, y de repente sí, de repente hay días donde dices, bueno, después de 14 nos tuve un sí, y ese sí, eso es lo bonito, con un pequeño sí te llena otra vez todas los tanquecitos para seguir, ¿no? Y así hasta que sigas. Entonces creo que las dos van siempre de la mano. Me encanta ponerle la pasión como la gasolina de todos los proyectos, porque efectivamente en los días malos es lo único que se siente y se ve, y lo que nos alimenta la esperanza de seguir. Pero bueno, aterrizando también en estas otras competencias transversales, las famosas soft skills, ¿puedes decirme qué competencias, tanto personales como profesionales, han sido claves para poder llegar hasta donde estás y traducir tus ideas en este proyecto? Claro, mira, yo digo que la primera, la más importante, es el liderazgo. El saber motivar equipos, el saber, bueno, hacerte de tu equipo, contratar equipos y mantenerlos, pues, con claridad, con tu visión, y luego hacerlos parte, ¿no? del proyecto. Eso también, pues, necesitas empatía, ¿no? Para estar conectando con ellos todo el tiempo. Después, pues, el ambiente, el entorno te obliga como empresario a tener flexibilidad. Todos los días cambia. Yo, por ejemplo, pues llevo muchos años en el mundo del turismo, y la pandemia, pues el turismo, o sea, hay industrias que afectó mayor o menor, pero el turismo simplemente lo eliminó. O sea, el turismo simplemente cerró la llave durante 2 o 3 años. Y bueno, ahí la flexibilidad fue algo que intentar encontrar maneras, ver que sí, luego entender que ya iba a acabar, y entonces cómo iba a ser este mundo post pandemia en el turismo. O sea, esa parte creo que siempre ha sido importante. Por un lado, ¿no? En el tema más de negocios. Yo creo que en el tema más humano, pues, a ver, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, o sea, todos los días y varias veces al día, pues tienes que estar recalculando todo. Es algo que yo me doy cuenta, y más como empresario, un ratito eres marketing, luego eres finanzas, luego eres ventas, luego eres operaciones, y luego eres el CEO, ¿no? Y entonces estar como algo cambió, y reevaluar todo el sistema para ver si sigues o no sigues, eso es clave. Qué maravilloso, fíjate, lo das como si fuera algo sencillo, pero todo cuesta y se va aprendiendo en el camino. Y efectivamente, haciendo como un resumen de lo que mencionas, es liderazgo, desarrollar equipo,
desarrollar también esta flexibilidad ante lo que se viene todos los días, que es diferente, pensamiento crítico y capacidad de análisis. Déjame decirte que en el Foro Económico Mundial justo todas estas competencias las recomiendan desarrollar en cualquier etapa de la vida y en cualquier ámbito, porque a final de cuentas, y ahora más con esta tecnología, es lo que nos va a distinguir de lo que puede estar haciendo la inteligencia artificial. Y así como dices, eres el CEO, CFO, pero además eres el que, pues, hasta traes cafés cuando es necesario, ¿no? Entonces, sí, ser empresario es ser un poquito de todo, pero hay que desarrollar estas competencias que muy bien comentas. Y bueno, el emprendedor no espera que las oportunidades lleguen, las crea con lo que tiene y con lo que sabe hacer. Y el chiste es seguirlas desarrollando. Pero síguenos platicando, Eduardo, ¿cómo ha evolucionado esta forma que tienes de liderar? Porque esto que comentas, supongo que igual lo sabías, igual y no, pero seguramente hubieron muchas cosas que tú tuviste que desarrollar en el camino. ¿Cuál resaltarías que dices, es que Eduardo era así de una manera y ahorita cambió o tuve que desarrollar o fortalecer esto que no era para poder continuar con este proyecto? Pues, mira, yo creo que lo que he notado también es saber leer a las personas. Okay. Esa parte, o sea, creo que es una habilidad que todos los días la vas mejorando. Entonces, no sé si cambió, pero mejoró. Claro. Cuando empecé... ¿no? Al estarlo entrenando. Exactamente, ¿no? Y sí creo que mi esencia o la esencia de las personas no cambia radicalmente a lo largo del tiempo, pero definitivamente pues se pule y se mejora. Entonces yo creo que, o sea, yo no siento que mis habilidades que utilizo hoy en día sean muy diferentes con las que empecé. Tal vez hay alguna que no sé si es una competencia o no sé cómo llamarlo, pero definitivamente, y si le pudiera dar un consejo a cualquier emprendedor, es el saber vender. O sea, es algo que es que eso es impresionante. Es que vendes ideas, vendes tu proyecto, vendes tu producto, vendes tu servicio, y esa parte sí yo la veo hoy en día. Hoy en día pues ya vendo cosas mucho más complicadas, ¿no? O sea, sigo en el mundo del turismo, pero bueno, en algún momento pues vendí un paseo lo voy a hablar en dólares para que sea la equivalencia, pero tal vez de 5 o 10 dólares en un mercado o en un parque, ¿no? Que igual me costaba la vida poder venderlos. Y hoy en día ha evolucionado, y vender hoy en día una expedición en el Ártico o la Antártida, pues ya son magnitudes diferentes. Yo creo que la habilidad es la misma, pero la seguridad que uno tiene mezclada con la pasión y la visión de su proyecto es lo que te permite pues vender y llegar a la persona que quieras y ofrecerle lo que tú quieras. Entonces, por ahí va, creo. Muy bien, claro que sí. Finalmente, creo que esto aplica para cualquier tipo de empresa, e incluso aunque no tengas una empresa, ¿no? Finalmente vendes desde tu imagen, tus ideas, y creo que eso hay que desarrollarlo siempre y en todos lados y todo el tiempo. Bueno, pues siguiendo con esto, ¿qué te motivó a ti a que todo este proyecto empresarial que tú encabezas te vinculara con mayor conciencia ambiental? Y aquí, bueno, pues cuéntanos de qué se trata esta empresa y por qué tuviste que darle este perfil, que lo entiendo, no únicamente es eso, pero tocas mucho los temas ambientales. Cuéntame cómo ha ido evolucionando esta empresa. Mira, para mí el tema ambiental no es más, o sea, no lo complico, simplemente es cada vez que voy a estos lugares, y como dijiste, en el Yukon o en la Patagonia o en Islandia, hoy en día en el Ártico o la Antártida, yo veo mucha belleza. Yo veo un planeta hermoso, yo veo paisajes increíbles, he aprendido a poner atención. Sí, o sea, que si hay un atardecer y tiene colores bonitos, son 10 minutos en un día que tuviste eso, y para mí esos 10 minutos es lo máximo, y eso me ha hecho sensible y agradecer que vivimos en un planeta hermoso. Entonces, pues hay que cuidarlo, ¿no?
O sea, si está ahí y logras ver estas cosas, pues no hay que dar por hecho que va a estar ahí siempre. Entonces, el hecho de apreciarlo te obliga a cuidarlo. Luego, recientemente, ¿no? Que eso no fue a mis inicios, pero ya llevo unos años siendo papá. Entonces, siendo papá también se te alarga la visión y dices, pues ya no nada más es porque yo lo vi o lo quiero volver a ver, sino también es porque quiero que mis hijos lo puedan ver, ¿no? Entonces yo intento inculcarle a mis hijos pues que también tengan esa sensibilidad de ver la belleza del planeta, ¿no? Y es algo que, bueno, es parte de mi DNA y espero transmitírselos siempre. Pues entonces ahora tengo otra motivación, no nada más es porque es bonito y hay que cuidarlo, sino porque vienen otras generaciones y ellos también se merecen tener la oportunidad que tuve yo de asombrarme alguna vez con una aurora boreal o con un primer iceberg o con un primer glaciar o una selva, ¿no? Y son cosas que digo, bueno, es algo que como humanos tenemos, y más hoy en día, de en una misma vida ver diferentes visiones o ángulos de belleza de este planeta, pues es nuestra responsabilidad hacer que a las siguientes generaciones les toque. Habiendo dicho, perdón. No, adelante, termina. O sea, habiendo dicho eso, pues cuando retomé después de la pandemia este proyecto de paseos polares, pues sí tenía muy claro que si bien iba a llevar a las personas, a la gente, a ver los polos del planeta, que no es un viaje convencional, que son expediciones, que es algo muy diferente, siempre lo tenía muy claro que no nada más íbamos a hacer el viaje, sino íbamos a sensibilizar a nuestros clientes para que cuando lleguen ahí, lo mismo, ¿no? Lo mismo que le digo a mis hijos, puedan ver tanta belleza como yo la vi la primera vez. Y ya lo demás creo que viene en el instinto humano. Una vez que viste esa belleza, regresas cambiado, regresas y dices, híjole, no, ahora tengo que, cada quien desde su ángulo, pero ahora tengo que tomar una decisión por cuidar más este planeta. Y esa sensibilización es como lo hacemos. Qué maravilla y qué gran oportunidad tienes tú de hacer esta combinación de varias pasiones. Entre ellas has mencionado la fotografía y ahorita tener la oportunidad de ver cosas tan bellas de nuestro planeta y tener la oportunidad de cuidarlo, ¿no? Y que tu empresa también, pues, tú personalmente seas como un embajador de estos mensajes, pero bueno, nos podrías decir así a grosso modo en qué consiste tu empresa para que justamente las personas sepan lo que implicó haber dejado, digamos, un trabajo estable con digamos, un grupo de personas que tomaban decisiones y tú únicamente te sumabas a este proyecto, a hacer tú el proyecto. Dime de qué se trata Fotopaseos. Pues paseos polares, más bien. Ok, es que empezamos con Fotopaseos. Cuéntame entonces cómo cambió a Paseos Polares. A ver, sí, esto es, a veces que es muy divertido, es muy padre. Creo que mi sello, mi huella está en el término paseo, pasear. Fotopaseos, pues era realmente un proyecto donde llevábamos fotógrafos a todo el mundo, pero al final de cuentas era un servicio de logística y de operaciones para que entender bien al público de los fotógrafos qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y desarrollar y construir experiencias para ellos alrededor del mundo, ¿no? Y entonces fuimos a fotografiar al Yukon, a Nueva York, a Cuba, a Patagonia, a la India, a Oaxaca, a Puerto Escondido, a la Ciudad de México, a Guadalajara. O sea, realmente era divertidísimo convertir cada uno de estos destinos en qué es lo mejor para un fotógrafo en cuestión de horario, en cuestión de tiempo, en cuestión de presupuesto, y entonces hacerlo. Eso fue, digamos, una etapa. Y eso, bueno, evolucionó, llegó la pandemia y de ahí, pues tuve que, con esta flexibilidad y resiliencia, mantuve el tema de paseos y ahora hice paseos polares, en donde ya no enfoco mi negocio a fotógrafos. Son bienvenidos los fotógrafos y cuando detecto que un cliente es fotógrafo, pues obviamente me conecto en otro nivel. Pero hoy en día realmente es gente que quiera conocer los polos de este planeta. Me tomó mucho tiempo encontrar tanto las rutas como los proveedores correctos
y yo escautearlo de tal manera que me sienta seguro para poderlo ofrecer. Y entonces hoy en día Paseos Polares ofrece expediciones de lujo en el Ártico y en la Antártida. ¡Qué maravilla! Oye, a ver, me cuentas de un proyecto que combina muchas cosas, como has mencionado de manera muy puntual, pues tu pasión, la fotografía, pero además viajar. Dime, ¿se puede vivir de esto? Y te lo pregunto porque hay muchas personas por ahí que no se deciden a dar este brinco de emprender, porque muchas de las cosas que le apasionan tienen que ver con actividades que, pues, por lo menos en el largo, aparentemente no están bien remuneradas. Entonces, el riesgo de dejar algo estable, seguro, que además seguramente te pagan mejor, pues es muy alto. Dejar todo para ir a vivir de esto, porque esto te requiere muchísimo tiempo, y son decisiones, ahora mencionas que, pues, ya tienes familia, pues, se hacen en conjunto, se hacen en familia. Dime, Eduardo, ¿se puede vivir de esto? O sea, sí se puede, claro que se puede. Oye, La dejaste mucho industria, tiempo, sin hablar. Ya me dio miedo. o sea, no, porque, a ver, es que yo creo que, si me preguntas, hoy en día, el Eduardo hoy en día te dice que sí. El Eduardo anteriormente, pues te decía, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A final de cuentas, personalmente yo lo veo como que no todo es el dinero. O sea, claro que o sea, eres empresario, estás aquí para generar riqueza. Sí, eso, no lo dudemos. El empresario que no está pensando en eso, tal vez no es un empresario, tal vez está haciendo otra cosa, pero yo creo que un empresario tiene que generar riqueza de una o de otra manera. Pero particularmente a mí, si me lo preguntas, no solo me ha dado sustento, sino me ha permitido viajar, me ha permitido fotografiar, me ha permitido darme momentos que a lo largo de mi vida digo, no puedo creer que estoy aquí. No puedo creer o que regresé aquí. O sea, este año cumplí ya 5 veces que voy al Ártico. Y en 30 días voy a estar en la Antártida por segunda vez. Cuando estoy en estos lugares digo, no, la primera vez digo, qué increíble. Y la segunda vez digo, qué maravilla que otra vez estoy aquí y entonces soy más sensible y entonces puedo ver y puedo fotografiar más cosas. A mí también eso me llena de otra manera. Entonces, creo que el tema económico es muy importante y claro que hay que hacerlo. Y a ver, el turismo es una industria fuertísima. Si me preguntas a mí, yo digo que sí, haces un buen proyecto en turismo mientras tengas tu nicho claro, tu mercado claro, tu estrategia clara y sepas venderlo, puedes hacer mucho. ¿No? Eso de que es una industria fuerte, pero también a nivel personal te puedo decir que no solo es el dinero, sino que el turismo en lo particular a mí me ha llevado a conocer lugares que si yo hubiera estado sentado en una oficina, aunque estuviera haciendo más o menos dinero del que hago como emprendedor, estoy seguro que no hubiera llegado para allá, porque lo hablo pues con mis amigos, tengo amigos igual muy exitosos, pero han viajado una 20ª parte de lo que yo he viajado, y no es porque no tengan el dinero, sino porque su diseño de vida pues se fue hacia otro lado. Y en mi diseño de vida, que para mí es un concepto que tengo muy claro, el life design, o sea, estoy muy comprometido con mi negocio, pero también estoy muy comprometido con mi ser. Y mi ser me dice, viaja y por lo menos 2 o 3 veces al año se te tiene que caer la baba por un paisaje. Y es algo que no me gusta sentirme pobre en ese aspecto. Claro, y ahí es donde uno tiene que tomar decisiones y creo que no te equivocas cuando sigues justamente esa intuición, cuando sigues esa pasión y que además desarrollas estas habilidades porque sé que eres un extraordinario fotógrafo, entonces ahí combinaste todo porque no nada más es tu pasión, tu gusto, tu diversión, el alimentar tu alma y tu ser, sino también desarrollar talento, talento para vender, pero también talento de ser un gran fotógrafo y bueno, pues ahí sí creo que se combinaron muchísimos ingredientes para hacer una receta exitosa y creo que ese es un gran mensaje de que también si te vas a tomar el riesgo y te vas, digamos, a aventurar, a emprender un negocio que tiene que ver más con un tema artístico, cultural, que bueno, tristemente no se paga igual que otro tipo de áreas, pues qué mejor que además te conviertas, también desarrolles ahí tu talento, no nada más tu gusto, tu pasión, sino
desarrolles tus mejores herramientas y te conviertas en el mejor en esa área. No sé qué opines. Pues sí, a final de cuentas somos multifacéticos, ¿no? No somos un software, somos la suma de varias áreas. Y entonces sí, a mí, y es algo que yo sí aprendí, creo que desde el inicio de mi carrera, era este tema, ¿no? De hacer consciente lo que quieres. O sea, no dejarte llevar de lo que va pasando. Y entonces, pues yo sí decía, en su momento decía, yo quiero algo que me deje dinero, que me lleve a viajar, que me lleve a lugar a encontrar cosas, lugares increíbles, convivir con gente excepcional y además hacer fotografía. Y eso como que son votos que cada año, cada 6 meses, los renuevo conmigo mismo y digo, ¿cómo voy? ¿Sí sigo o no sigo? Y hay veces donde tengo que sacrificar una o la otra, no siempre he podido, pero al final de cuentas detecté qué es lo que me llena y lo he intentado adaptar a mi vida al día de hoy. Y sí creo que por ahí va. Entonces, pues, ir jalando, ir sacrificando, ir retomando y tener compromiso con las pasiones de uno mismo, yo creo que es importante para que balancees, al final de cuentas, todo en tu vida, o lo más que puedas. Maravilloso. El futuro pertenece a quienes entienden que el éxito no se mide solo en cifras, sino en el impacto que dejan en su entorno. Así, por ahí. Claro. Algún anónimo menciona esa frase que me encantó y creo que viene muy al caso, tiene sentido con lo que estamos platicando. A ver, Eduardo, aquí ya es muy sencillo conocer y escuchar al empresario y a la empresa cuando pues ya ha pasado 15 años, podremos decir que ya está consolidada, que por supuesto siempre hay áreas de mejora y la idea es que siga, pero bueno, si hacemos un alto en el camino, también es muy válido reconocer aquellos fracasos y estos malos momentos o malas decisiones, un poco para que todos podamos aprender. Y ya sabemos que al final fue exitoso el camino, pero para llegar al éxito, ¿qué batallas tuviste que librar y qué no funcionaron? Llamémosle estos fracasos que son parte de un éxito, pero que también es muy válido y aprendemos incluso mucho más en algunas ocasiones de estos momentos de equivocación, de duda. ¿Qué nos podrías compartir? No sé, te puedo decir, cuéntanos 3, pero tú decide algo que pudiera ser útil que tú dices, híjole, yo recuerdo que esta decisión no fue buena, aquí me equivoqué, aquí tuvimos que rectificar, pero mira, aprendimos esto. Cuéntanos. Particularmente cuando empecé con estas expediciones para fotógrafos, yo me daba cuenta cómo, o sea, lo difícil que era crear un producto nuevo, ¿no? No es lo mismo diseñar una expedición a la India que a Cuba, o al Yukon, o a Oaxaca. Y hablando con asesores, con amigos, me acuerdo uno que me decía, cuando ya habíamos hecho el de auroras boreales en el Yukon, y me dijo, o sea, más o menos es un cuate que tiene mucha habilidad numérica, y me dijo, ya, haz repítelo 50 veces. Bien, mejóralo, vuélvete el mejor en ese camino y financieramente te va a ir bien. Y yo me acuerdo que en ese entonces el Eduardo más inmaduro dijo, no, pero es que yo quiero ir a la India, es que yo quiero llevar a Patagonia, y puse un poquito más mi ego y puse un poquito más mis ganas de conocer otros lugares en vez de repetir. Y a final de cuentas, pues fue muy difícil y demandante crear tantos productos tan diversos que sí, a nivel personal me llevaron a conocer muchos lugares y estuvo padrísimo, fotografías padrísimas, pero financieramente hablando, si yo hoy viera el mismo problema con alguien más, le diría lo mismo, ya hiciste una cosa bien, ok, ahora mejórala, repítela, asegúrate, sácale todo el provecho que puedas y ya cuando estés más o menos al 50% de esa mejora, ya piensas en tu siguiente producto y así otra vez y te vas quedando con lo mejor de todo. Y yo en ese momento pues me distraje por seguir un tema personal, pero empresarialmente lo correcto hubiera sido repetir eso, tal vez capitalizarme más, tener más dinero para poder tener más margen para hacer errores, ¿no? Y en su momento, pues, no fue así. Y sí creo que eso fue, o sea,
no me doy latigazos, pero sí es algo que digo, lo correcto hubiera sido repetir y no hacer nuevos productos. Pero mira qué maravilla que estás aquí para contarlo como una experiencia, porque hiciste los ajustes correspondientes. Y me parece que este tipo de cosas, por ejemplo, no se te van a olvidar y seguramente regresaste aún más fuerte y más claro de las decisiones de los por qué sí y por qué no a partir de esta experiencia. Y qué bueno que podamos escucharla, ¿no? Para poderla evaluar en nuestros propios proyectos, en nuestras propias empresas. Y bueno, pues me encanta porque justo esos caminos a veces o etapas difíciles, ya nos mencionaste la pandemia, es que, a ver, déjame aquí hago un paréntesis, ¿cómo sobreviviste en la pandemia? ¿Cómo lograste cruzar estos años que, como bien dices, en donde la industria del turismo desapareció? Cuéntanos. O sea, estaba trabajando en un proyecto justamente de convertir el concepto de fotopaseos en una aplicación, en volverlo más digital, digamos, ¿no? Hacia este mundo digital. Y cuando estábamos, más bien lanzamos en diciembre del 2019 y estábamos haciendo nuestras primeras pruebas pilotos, evaluando el mercado, ver cómo nos estaba yendo y de repente pues, nos agarró la pandemia y tuvimos que frenar de cero. O sea, porque justamente habíamos lanzado en Barcelona, habíamos lanzado en Roma y justamente, no sé si te acuerdas, pero esos fueron los primeros países de Italia y España que dijeron se frena. Aquí en México todavía ni se escuchaba tanto, pero ahí ya se había frenado. Realmente ahí pues tuvimos que, o sea, sí fue una crisis, fue horrible, ¿no? No es algo que me gustaría volver a vivir. En su momento intentamos como convertirlo en experiencias online, de justamente, pues la gente está encerrada en sus casas, y entonces empecé a reclutar fotógrafos para que dieran pláticas de los lugares a los que habían ido, igual con un intento de abrirle pues con fotografías a la gente encerrada en sus casas llenas de miedo, pues que vean fotografías de lugares increíbles, pero también eso fue temporal. Creo que más bien la pandemia a mí me dio la oportunidad de conocer otras personas y esas personas fueron las que me abrieron el camino hacia los polos. Y entonces, ya por ahí del 2022, mediados del 22, fue cuando dije, a ver, todo lo que aprendí con fotopaseos, todo lo que aprendí con este emprendimiento de volver digital pre-pandemia, y estas nuevas personas que conocen los polos, dije, bueno, a ver, siento otra vez visión estratégica, siento que cambiaron los ingredientes, ahora con todo eso, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y entonces, pues la pandemia la sobrevivimos, eso no creo que haya ahí mucho qué tanto se hizo o no se hizo, más bien fue nunca parar, echarle ganas y pues saber que en algún día se iba a acabar, pero fue apurarse después de que la pandemia ya se veía que iba de salida, darse cuenta que cambió, que definitivamente cambió todo, yo cambié, el entorno cambió, mis conocidos cambiaron y ahí fue cuando conocí el tema de los polos y me ayudó a no empezar de cero y Fotopaseos fue la mejor, pero por mucho, la mejor plataforma que pude haber tenido para hacer paseos polares fue Fotopaseos. Conocía cómo diseñar productos en lugares remotos, cómo hablarle a las personas, pues soy fotógrafo, tenía muy buenas fotos, tuve la oportunidad de ir al Ártico también en esa época y eso fue lo que me llevó y, por ejemplo, aprendiendo con el tema de la repetición, de mi error, digamos, de antes, pues nada más hay dos polos. Entonces, a mí me da mucho gusto porque dije, está bien, me voy a especializar lo más que pueda, pero nada más hay dos. Entonces, en el Ártico haré lo que tenga que hacer y en la Antártida haré lo que tenga que hacer, pero no hay un intermedio. Y mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no haces, no sé, Galápagos? Digo, es que no, yo tengo o sea, aquí le hago caso a mi intuición y mi intuición me dice, estás enfocado en dos lugares muy complicados, ¿ok? Pero eres muy bueno en hacerlo y entonces hay que seguirlo haciendo y retomo toda esa experiencia para hoy en día. Qué maravilla.
Eduardo, podríamos seguir y te voy a dejar la puerta abierta si estás de acuerdo para invitarte a seguir hablando de estos temas, sin duda Claro. interesantes. Podemos tomar, pues, temas relacionados con lo que estás haciendo ya con mayor profundidad. Pero bueno, ya para cerrar, te pido que nos cuentes, un último mensaje muy concreto para quien te escucha. ¿Y qué le aconsejarías a aquellos empresarios que están dudando, sobre todo a dedicarse cosas que no son inicialmente muy bien remuneradas? Y bueno, pues, ¿qué consejo les darías? Y la otra, dinos dónde te podemos encontrar, danos toda la información de tus redes sociales y donde podamos seguir este diálogo contigo. Pues mira, el consejo, lo intento resumir. De entrada, pues es tener claridad de lo que uno quiere hacer y no solo esa claridad, sino tener la sensibilidad de estar evaluando cómo cambia el entorno. ¿Me oyes? No sé si se cortó la llamada. Ajá, es que, perdón, no, continúa, sí. Perdón. Por otro lado, pues yo sí creo que es mantenerse vigente. Mantenerse vigente en la tecnología, como lo hablamos. Hoy en día, definitivamente, el tema de inteligencia artificial es algo que yo utilizo muchísimo, porque me ayuda a ser más eficiente, me ayuda a ser ágil, a ser veloz, a poderme adaptar. Entonces creo que mantenerse actualizados es muy importante. Y tres, yo sí repito mucho, todos son vendedores. O sea, sí, cualquier emprendedor, si se atora en lo que sea, de lo que sea su emprendimiento, entonces que ese día aprenda una técnica nueva de ventas, que ese día evalúe cómo va a poder, cómo va a aprender a vender mejor su producto, su servicio, porque al final de cuentas, todo se resume a eso. Tú puedes tener la mejor página o el mejor concepto, pero si no eres bueno vendiéndolo, entonces definitivamente no vas a poder seguir adelante. Entonces yo creo que independientemente de que hagas lo que hagas, tienes que volverte un vendedor exitoso. Maravilloso, Eduardo. Pues ya el tiempo nos llama y pues ¿en dónde te encontramos? Cuéntanos. A ver, los pueden encontrar en paseospolares.com y si me permites, quisiera invitar a toda la audiencia que nos está escuchando a un evento padrísimo que estamos organizando del 10 al 14 de noviembre, en donde estamos haciendo lo que se llama la Polar Week. Paseos Polares, pues por un esfuerzo de acercar a México y Latinoamérica a conocer más de los polos, reunimos a gente increíble, expertos de diferentes áreas, científicos mexicanos, gente experta en sustentabilidad, en climatología, historia de una kayakista que ha hecho expediciones increíbles, fotógrafos de National Geographic, yo también estaré como ponente. Básicamente, ¿se interesan los polos? ¿Te interesan los polos? Esta es una manera increíble de que puedas acercarte a ellos y que vengan a paseospolares.com/Polar Week 2025. Perfecto. Y ahí se pueden registrar y pues van a aprender muchísimo de los polos y ojalá en algún momento nos vengan a visitarlos con nosotros. Maravilloso, Eduardo, qué gusto escucharte y yo los invito a que lo sigan, ya él mencionó dónde. Eduardo, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Trayecto 360. Hoy comprendimos que ser empresario en esta época es una decisión de visión, propósito y acción. Eduardo, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias a ti y gracias a todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Y bueno, síganme en Instagram, @NancyBerber, donde compartimos todo tipo de reflexiones. Esto fue Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Hasta pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.